Buenas tardes, aquí estamos con Alejandra, que nos va a dar una charla, una clase hoy sobre tu bebé y otras cosas más. Adelante, Alejandra. Bueno, en las clases pasadas, en los encuentros anteriores, hemos estado hablando de las heridas de infancia, ¿sí? Y alcanzamos a hablar de la herida del abandono y algo de papá y mamá. De lo que llevamos hasta ahorita, ¿tienen alguna duda o de lo que se habló en clase? ¿Han estado observando algo en la vida cotidiana? ¿Han sido conscientes de algo que antes no? Como para continuar, o todo claro hasta ahorita. Alison, ¿te quedó claro todo? Sí, la anterior charla sí, sí, muy claro. Incluso yo tengo herida de abandono y ahorita pues me doy cuenta caigo en cuenta de muchas situaciones que se me venían repitiendo. Entonces sí, sí, no, todo muy claro. Perfecto, perfecto. Ujú. Recordemos que la herida del abandono venimos a trabajarla todos, ¿sí? Unos más que otros, porque algunos tenemos también ese abandono como físico, pero por lo que les expliqué en la clase, todos venimos a trabajar herida del abandono, ¿sí? Por parte de papá, mamá, y también te quedó claro por qué o esa partecita no. Sí, también ya quedó todo Ah, claro. Ujú. listo, bueno. Vamos a hablar hoy de la herida del rechazo, ¿sí? ¿Cómo se genera esta herida? Y vamos a hablar tanto para las personas que son papás o están esperando algún bebé o tienen al cuidado de algún niño, ¿sí? Que ya sea porque sean enfermeros, niñeros o para nuestro niño interior, ¿sí? ¿Cómo se genera esta herida? Suponiendo que cuando llega la noticia estamos embarazados, ¿sí? Y la mamá ve la prueba y dice, no, yo ahora qué voy a hacer, yo estoy en la universidad, me van a echar de la casa o yo no tengo trabajo, o sea, algo que piensa que en ese momento el bebé no es bien recibido, se genera la herida de rechazo, ¿sí? O la mamá recibió la prueba, salió positiva y bueno, y fue, le dijo al papá o a la familia, no, yo pensé que usted se estaba cuidando, ¿cómo es que un embarazo? O sea, con que ya alguien del entorno exprese rechazo por ese embarazo, ya se genera la herida del rechazo, ¿sí? O cuando la mamá intenta abortar, también hay herida del rechazo, ¿listo? O al momento de nacer, si es una mamá o un papá o alguien que cuida al bebé que no ha sanado la herida del rechazo, pues lo más probable es que cuide a ese bebé desde el rechazo, entonces se le va a generar la herida del rechazo. ¿Listo? ¿Cuáles son las máscaras de esta herida? Es la principal, el huidizo, ¿sí? La persona que prefiere estar sola para no ser lastimada, mantiene aislada, es súper tímida, la que está en un grupo de compañeros en el salón, en el trabajo y prefiere estar solo, ¿sí? Le cuesta mucho tener vínculos. Y es la persona que, por ejemplo, está aquí a un ladito y a cierta distancia ve un grupo de personas, ¿sí? Y si esas personas empiezan como a secretear o a hablar bajito, a reírse, y los está viendo una persona que tiene herida del rechazo, piensa que se están burlando de él, ¿sí? La persona que tiene la herida de rechazo es una persona que es víctima del bullying o hace bullying. ¿Por qué? Porque recordemos que el que tiene la herida atrae a alguien que se lo ocasiona o ocasiona la herida, como el del abandono. El que tiene la herida del abandono atrae vínculos que lo abandonan o es una persona que abandona antes de que lo abandonen, ¿sí? Entonces lo mismo, la persona que tiene la herida del rechazo, antes de aparentar ser débil, prefiere burlarse de los demás, ¿sí? Entonces, es una persona que va a estar como en son de burla o atrae personas que le hacen bullying. ¿Listo? Las personas que tienen esta herida del rechazo suelen ser, por lo general, que tienen problemas como de acné o son demasiado delgados, ¿sí? Como todo el tiempo le mandan o sudan mucho, o son personas que sudan demasiado como todo el tiempo quieren no ser vistos por esa herida del rechazo, entonces le están mandando como al cuerpo esa sensación de, ay, que no me vean, ay, qué pena. Entonces el cuerpo asimila eso tratando de ser muy delgado, ¿sí? Como para que nadie se fije en esa persona.
Porque recordemos que el cerebro no entiende cuando algo es real o imaginario y el cerebro tampoco entiende qué es bueno y qué malo, él simplemente responde a tus estímulos, ¿sí? Y también esta herida del rechazo, cuando la persona está adulta, es una persona que le cuesta conseguir empleo, ¿sí? Porque todo el tiempo lo rechazan. Y es una persona que casi siempre está pensando, yo soy un de malas, yo soy un bueno para nada. Entonces, recordemos que todo es energía, ¿sí? Si tú estás haciendo una hoja de vida o te vas a ir a postular por un trabajo y por dentro tú estás pensando, yo no sirvo para nada, esa persona que recibe esa hoja de vida o esa persona que te entrevista va a estar percibiendo esa energía, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Sí, Listo. Bueno, y con esta herida del rechazo es muy difícil tener relaciones o vínculos sanos, ¿sí? Porque es una persona que le es muy difícil entablar vínculos, ya sea de amistad o amorosos, y cuando los está entablando y siente que las cosas se están poniendo demasiado serias, huye, ¿sí? La primer máscara de esta persona es que huye, ¿sí? Esa persona puede estar muy enamorada y tiene una relación con alguien y apenas ve que las cosas van en serio, se inventa una pelea, se inventa algo y se aleja. Pero siempre se están tomando las cosas muy personales, entonces la otra persona lo interpreta como, ay, no me quiere. Sí, y por lo general se juntan dos personas que tienen herida del rechazo, porque todo es energía, solo que hay uno con apego evitativo y el otro con apego ansioso, ¿sí? Entonces, el que tiene el patrón de huir, sale huyendo, el otro dice no me quiere. No, es que es una persona que tiene la herida del rechazo y esa es su manera de sentirse segura, huye y a los días vuelve como si nada. Es una persona que tiene esa herida, ¿sí? Y esto también se ve mucho, ¿cómo? ¿No entendiste? Pensé que escuché como si alguien fuera a decir algo. Bueno, eso también se ve mucho en las personas que, ay, iba a decir, sentí que alguien habló y se me fue la idea por donde iba. Bueno, esta herida del rechazo, porque ¿cuál es como la lección o qué es lo que venimos a integrar? El entender y el aprender que el otro también hace parte, ¿sí? Por muy malo que sea, por muy, digamos malo entre comillas, por muy lo que sea, algo viene a mostrarnos, ¿sí? Que siempre tenemos como la idea de rechazar al otro. Entonces, recordemos que estamos en una dimensión dual, ¿sí? Entonces, cuando tú algo no te gusta de alguien porque, ay, es que se miente, es que este es lo otro, no. Sí, hay que ver cuál es la lección detrás de eso, porque si tú tiendes a rechazar, es mejor hacer como introspección o una evaluación porque tienes la herida del rechazo, ¿sí? Hasta ahí va quedando todo claro. Sí. sí, Bueno, esta herida también suele generarse cuando, por ejemplo, el niño está muy pequeño y, y están los adultos hablando y el niño va a interrumpir. No, no estamos hablando los adultos. O sea, todo lo que para el niño pueda significar rechazo, ahí se impregna la herida, ¿sí? Y ya después de adultos, ya sea en el trabajo o en los vínculos, ya es como una réplica, ¿sí? Como los maestros que vienen a mostrarnos que tenemos esa herida del rechazo. Es un En la parte de mamá, esto se puede generar con el vínculo de mamá, cuando de pronto sienten que la mamá prefiere más a un hermano que al otro, cuando sienten que la mamá prefiere a las amigas, la mamá prefiere el trabajo, entonces ahí también se puede generar una herida del rechazo, ¿sí? Y esta herida del rechazo no solamente también es como en el vientre de mamá, sino en cualquier cosa que haya pasado desde el vientre de mamá hasta los 8 o 10 años aproximadamente, donde hayamos sentido algo que nos generó rechazo, ¿sí? Eso está ahí. Bueno, otra máscara que puede haber allí con esta herida del rechazo, casi siempre las heridas vienen una acompañada de las otras, ¿sí? El rechazo puede estar muy de la mano también con la humillación. Esta herida, tanto el rechazo y humillación, se pueden generar con abuso sexual,
¿sí? Entonces, cuando la mamá se siente como abusada en el embarazo, ahí también se puede estar generando la herida del rechazo, o si en algún momento de crianza el niño se sintió como abusado, ahí se está impregnando la herida del rechazo y de la humillación, ¿sí? Y recordemos que son las personas que tienen la herida o los niños que tienen la herida atraen la situación para sentirse en víctimas o ellos se portan de esa manera. Entonces, cuando los niños están en el colegio y están haciéndole bullying a otros niños, hay que prestarle atención porque qué es lo que está sintiendo o qué es lo que está viviendo, que, que se siente rechazado o rechazada ese niño, ¿sí? O humillado, ¿sí? La herida de la humillación también se puede generar cuando sienten que los papás lo avergüenzan, ¿sí? Que justo llegaba la visita y que le va a sacar los calzones sucios, que ahorita que venga su amiguito, que no sé qué, todo lo que pueda generar herida de que la persona o el niño se vaya a sentir con humillación, ahí se le va a generar la herida, ¿sí? Y las consecuencias se ven es ahorita de adulto. Pero hay otra cosa, por muy que trate la mamá de tener un embarazo tranquilo, tener una crianza tranquilo, todos venimos con un contrato, ¿sí? Y según lo que esté impregnado en ese contrato, lo que nosotros vayamos a ir viviendo. Por eso no es tanto la situación que pase, sino cómo lo percibe el niño, cómo lo percibimos nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hay una persona que yo conozco y uno puede decir, trata de criar bien a la niña, pero la niña por todo llora y llora con un sentimiento. Así, ay, y es súper impresionante. Entonces hay que tener cuidado porque, y ella dice, es que yo no le pego, es que no hay razón para que llore, porque se pone así. Hay que mirar entonces qué es lo que está cargando esta niña del árbol genealógico que no ha sido reconocido, que no ha sido sanado y no se puede seguir callando allí, ¿sí? Por eso es tan importante prestar atención al comportamiento de los niños, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando los niños se acostumbran mucho a llorar, a sentirse solos, es una persona que de adulto, así lo tenga todo, va a estar con el mismo patrón, ¿sí? Se siente solo, tiende a la depresión. ¿Por qué? Vuelvo y les recuerdo, el cerebro no entiende cuando algo es bueno o algo es malo, ¿sí? Si el cerebro, por ejemplo, está estresado, empieza a liberar la hormona del cortisol, ¿sí? Entonces, cada vez que uno se estresa, el cerebro no entiende si es que viene un león a atacarte o estás estresado porque vas tarde. Es el mismo nivel de hormonas que libera, ¿sí? Entonces, si es muy seguido que se libera cierto tipo de hormonas, ya sea la que se libera cuando está triste o cuando está estresado, llega un momento en que el mismo organismo se acostumbró a esa hormona, ¿sí? Entonces, si la persona en el momento no tiene nada para estresarse, para aburrirse o para deprimirse, va a empezar a pensar en cosas del pasado, ¿sí? Para sentirse como si le estuviera pasando ahorita, porque el cerebro, si recuerda algo, no sabe que es pasado o es presente, ¿sí? Si tú estás llorando, si tú te estás ahorita acordando de cuando tu mamá te dio una pela y te estás acordando cómo te sentiste, el cerebro no entiende que eso fue hace años, piensa que te está volviendo a pasar, ¿sí? Entonces se vuelve como una adicción. ¿Hasta ahí todo claro o van teniendo alguna duda? Contesten ustedes. Ali. Sí, sí, todo claro. Ok. Bueno, ¿quiénes son las personas que más deben de prestar atención al linaje femenino que de pronto están cargando con energías como de sus ancestras que pudieran haber tenido algún tipo de abuso o que fueron abnegadas? Las personas que nacieron un 5, un 14 o un 23 de cualquier mes o que nacieron en el mes de mayo. Sí, el 5 siempre habla que hay algún tipo de abuso en las mujeres del clan, abuso físico, abuso emocional, abuso psicológico, abuso verbal, hay algo, ¿sí? No naciste ni en un día 5 ni en el mes 5, pero de pronto tú te estás sintiendo así, habría que mirar si es que tienes esa energía en tu nombre o en algún pináculo de tu fecha de nacimiento, ¿sí? En alguna parte de allí. Bueno, el 5 siempre habla de eso y el 5 siempre tiende a
a romper desde la furia. Y el 7 habla de que vienes de un linaje donde las mujeres han sido muy sacrificadas y muy abnegadas. No pudieron estudiar lo que querían, no pudieron tener el trabajo que quería, lo que les tocó, sacrificaron sus sueños por el hogar, por el esposo, por los hijos, por alguien, sacrificaron eso, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, esa persona, yo sé que esa niña, yo sé que está cargando con eso. Entonces, por muy bonita vida que le trate de dar la mamá, la niña siempre va a buscar algo para sentirse así, ¿sí? Y esto yo lo sabía desde la parte teórica, pero cuando yo empecé a tener contacto con esa niña, literal lo vi en carne física. ¿Qué es eso? Que una mamá esté tratando de criar muy bien a su niña, pero ella busca sentirse así por eso, ¿sí? Entonces, en el momento que identifiquen que los niños están teniendo algún patrón de abandono, de rechazo, de humillación, tratar de hacerles como introspección y que ellos mismos se encuentren con tu ayuda, con tus palabras, con tus preguntas, como la luz de eso, no tanto rechazar la sombra o la herida, sino integrarla desde la luz, ¿sí? Porque cuando se rechaza la herida, se vive en dualidad, ¿sí? Ay, no, yo no soy abandonada, a mí todo el mundo me ama, pero por dentro está la sombra diciéndote, claro, si papá mantenía trabajando, claro que estamos abandonadas. Entonces, es reconocer la herida y trabajar en ella, ¿sí? Eso es súper importante. Y este 7 casi siempre son mujeres que tratan y tratan de, como de, ay, no, voy a estudiar en lo que yo quiero y siempre pasa algo. Les niegan el préstamo, se les pierde el dinero, no alcanzaron el cupo o empiezan y sienten que tienen mucha responsabilidad, terminan saliéndose de allí porque hay algo que primero tienen que liberar, ¿sí? O más bien transmutar, integrar, ¿sí? Bueno, también está la herida de la traición, ¿sí? Esta herida de la traición, ¿cómo se genera? Si mamá en el embarazo se sintió traicionada y no es tanto lo que pasó, es cómo se sintió, porque puede que no haya una traición tanto de una tercera persona, pero por ejemplo, si la mamá en el embarazo percibía que el esposo prefería a los amigos, ahí depende de lo que sienta. Si ella se sentía rechazada, pues se genera la herida del rechazo. Pero si se sentía como traicionada, como ay, me traiciona por sus amigos, se generaría el rechazo. O si hay una tercera persona, pues, y la mamá se siente traicionada, el bebé siente como si lo estuvieran traicionando a él, ¿sí? Y tengo pacientes que tienen por ahí 3, 4, 5 años y las mamás se enteran de una infidelidad del papá, el niño siente que lo traicionaron a él mismo, ¿sí? Y ahí se le genera la herida de la traición. ¿Y qué es lo que pasa en todo esto? ¿Sí? Que son personas que vuelvo y les digo, como vivieron eso de pequeños y ahí también no solamente se genera una herida, sino un patrón. Recuerden que un patrón es eso a que tú le metes mucha emoción, mucho sentimiento y al tú meterle mucho sentimiento, mucha emoción, estás diciendo como esto es verdad, ¿sí? Esto es verdad, esto sí existe y así quiero que la vida me trate. Entonces, si de pequeño tú sentiste ese dolor, traicionaron a mi mamá o mi mamá me traiciona por mi hermano o mi mamá me traiciona por mi papá, entonces tú estás diciendo que eso es verdad y le estás diciendo a la vida, así quiero que me trates. Y de adulto pues vas a traer vínculos donde te sientas traicionado. Entonces son vínculos de amistad, laborales o amorosos, sentimentales, donde vas a traer como personas que se les cae la máscara o vínculos donde te dejan por otra persona, ¿sí? Te prometen un puesto y se lo dan a otra persona, o personas, eh, o personas que atraen siempre un tercero en la relación, ¿sí? Por acá nos están escribiendo al chat. Ah, listo, Alison, tranquila. Bueno, y entonces son personas que de adulto están co-creando los mismos vínculos. Yo tengo pacientes que a mí me buscan, me dicen, Aleja, estoy cansada, paso de una relación a otra y parece diferente, ¿cómo se dice? El mismo infierno, diferente diablo, o sea, porque es que no ha sanado la raíz, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a hacer una introspección de cómo son sus vínculos amorosos, sus vínculos laborales, todo lo que represente un vínculo con el otro, y se ponen a hacer como una comparación, es exactamente igual
a cómo se sintieron con el vínculo de mamá y papá. ¿Sí? O sea, todo está en empezar a reconocer e integrar esa parte de mamá, esa parte de papá y de lo de las heridas de infancia. ¿Listo? ¿Va teniendo alguna duda de la... Ah, la máscara de la herida de la traición es el controlador. La persona que tiene la herida de la traición quiere controlar todo el tiempo a la pareja. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Si ya va a venir, ¿por qué no ha llegado? Es de las personas que les gusta revisar el celular, creen que todo el tiempo le están diciendo mentiras, son personas que suelen ser manipulables, ¿sí? Y que manipulan al otro. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, muy informativo. Bueno, yo no estoy viendo preguntitas, listo. También está la herida de la injusticia. Esta herida de la injusticia se genera por lo mismo, alguien, o más bien mamá en el embarazo, o alguna de las personas que rodeaban al bebé, no tiene que ser solamente mamá, puede haber sido papá, alguien con quien compartiera mucho tiempo mamá en el embarazo, o alguien con quien el bebé compartía mucho, una niñera, una enfermera, la profesora, ¿sí? Si sentía episodios de injusticia, es una persona que de adulto va a estar percibiendo la vida de como la vida es muy injusta, la vida es muy dura, porque a mí me pasa esto, porque al otro le pasa lo otro, y no se ha dado cuenta que tiene la herida de la injusticia, ¿sí? Todo, absolutamente todo empieza a transformarse cuando tú empiezas a reconocer tus propias heridas y a trabajar en ellas, ¿sí? Entonces, esta herida suelen ser personas muy rígidas, las que tienen, como tratan de hacer todo el tiempo las cosas súper bien, no toleran algo de los demás pequeñito porque ya lo creen que es una injusticia, ¿sí? Y son personas que se cuidan mucho como de ocasionarle daño a los demás con esa herida de la injusticia. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Bueno, vamos a pasar a hablar de, para tener en cuenta tanto para el proceso del niño interior como para las personas que están en este momento tienen al cuidado niños. Vamos a hablar del programa instalado, ¿sí? En este momento, ¿cómo hace que el programa instalado? Sí, el programa instalado es como ese patrón, ¿sí? Lo que tú viviste en tu crianza que creíste que era verdad, lo incorporaste en tu inconsciente y que ahorita de adulto te estás saboteando, ¿sí? Entonces, ¿en dónde se encuentra el patrón instalado? Él se encuentra al sumar el día de nacimiento más el mes de nacimiento. Entonces, lo sumen su día de nacimiento con su mes de nacimiento. Si tienen el de un niño a cargo, súmenlo también y vamos a mirar de qué se trata. podemos ponerte los números que suman en chat. Sí, pongan ahí el resultado en el chat y empezamos a hablar de ellos. Okay. ¿Quién más? Para que empecemos a mirarlo uno por uno y ya sepan directamente en qué más trabajar. Ok, aquí está. Ajá. 9. Bueno, miren, tanto a Rina como a Nancy les da el mismo resultado, 16. Ya vamos a hablar de ellos. Sí, El mío es 17,8. sí, y si se suma 17 más 8 a 16. Oh, ok, ok. Bueno, nadie más, vamos entonces a hablar del de Rina y el de Nancy. A ver, yo les había comentado que los números 1, 8 y 9 tienen que ver mucho con papá, es decir, son personas que se propusieron a trabajar mucho el vínculo paterno y al proponerse a trabajar el vínculo paterno, pues también se propusieron a trabajar en su interior su energía masculina, ¿sí? O sea, ser más independientes, tener más ese impulso, esa vitalidad para conseguir lo que para ustedes signifique el éxito.
Alison, ponnos ahí el día y el mes de nacimiento, que estamos hablando del patrón instalado. ¿Listo? Y los números que son 2 y 6 tienen que ver mucho con mamá. ¿Listo? Y acuérdense, los números 13, 14, 16 y 19 son números karmáticos. Entonces, vamos a empezar que Rina dice que ya el 17 de agosto. Entonces, acuérdense que para pasar un número a vibración se suman los dos dígitos. Entonces, 1 más 7, 8. Es decir, el número personal de Rina es un 8. Su tarea pendiente es un 8. La tarea o el karma principal está en el mes de nacimiento. Y si se suma 8 más 8, da 16. O sea, un número karmático. Y acuérdense en lo que yo les decía ahorita, ¿sí? De el número 7, porque el resultado 16 es karmático, pero para pasarlo a vibración, 1 más 6, 7, ¿sí? Lo mismo para Neisy, que también le dio 7. Los números karmáticos son los 13, 14, 16 y 19. Bueno, estoy viendo que ellas dos son las que les da 16. Entonces, este karma 16 habla de que el significado es dependiendo de donde lo tengan. En este momento estamos viendo que lo tienen en la primera etapa de vida, ¿sí? Ya para saber desde qué año a qué año va la primera etapa de vida, eso ya se mira como en una consulta más personalizada, porque es dependiendo de los otros números. Entonces, eso habla de que en la primera etapa de vida fueron personas que percibieron que tuvieron muchos sueños frustrados, ¿sí? Soñaban, por ejemplo, con una casa, trabajaban por la casa y cuando la iban a conseguir se le iban como agua entre las manos. Soñaban con tener las mejores calificaciones en el colegio y se lo proponían y cuando sentían que ya lo iban a lograr, pasaba algo y se le iba como agua entre las manos ese sueño, ¿sí? Y acuérdense en lo que yo les decía ahorita, ¿sí? Del número 7 tienen que trabajar mucho el linaje femenino. Mire, una vez se complica mucho la vida. Haga esto, hágalo. No, lo principal que uno tiene que trabajar según su fecha de nacimiento es día, mes y programa instalado, que es lo que estamos viendo. Lo demás es una brújula en la vida para uno saber dónde está, hacia dónde va y qué camino tomar, ¿sí? Y también dependiendo de los otros números, abajo salen todas las sombras, pero empiezan a trabajar esto que yo les digo y empieza a mover mucha energía. Entonces, empiezan a trabajar mucho lo que tiene que ver de cortar cadenas y lealtades en su linaje femenino, ¿sí? Sobre todo, es como si, por ejemplo, nos dio 16, pero nos da voy a compartir acá pantalla. No, pizarra, acá. Les voy a explicar. Ay, qué pasa. Bueno, el 17 de agosto, ¿sí? Dijimos que este da 8 al pasarlo a vibración, ¿sí? Entonces, 8 más 8, 16, y al pasarlo a vibración da 7. Pero este es un número karmático, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El 8 nos habla que hay mucho que trabajar con la figura masculina y no debió haber sido fácil porque está repetido, ¿sí? Entonces es como si hubiera percibido a papá ausente, o sea, sí, pues tuvo lo necesario, pero como ese abrazo, esa aprobación emocional y amorosa de parte de papá está ausente. Entonces, cuando esta persona empiece a trabajar esa parte, ¿sí? De sanar con papá, especialmente el vínculo emocional y acortar cadenas y lealtades de su linaje femenino, va a empezar a notar mucho progreso en su proceso, ¿sí? En todos los campos de la vida y sanar este karma 16. Si no sabe cómo sanarlo, por lo menos no alimentar más este karma, porque este karma, ¿cómo se alimenta? Ese karma se alimenta mucho del sabotaje. Pongo un ejemplo, tenía un compromiso de ella para ella hoy a las 3 de la tarde, pero a última hora lo llamó alguien
y esa persona se cancela a sí misma por alguien más, ¿sí? Todo el tiempo se sacrifica por las demás. Es un número de vivir muy desde el sacrificio. Entonces, cada vez que se sabotee, cada vez que caiga en el sacrificio, alimenta más este karma. ¿Cuáles son las consecuencias positivas de empezar a cortar cadenas y lealtades de este 7 y sanar este karma? Pues que cada vez se va a conectar con Dios, porque recordemos que el 7 es un número místico, ¿sí? Cada vez va a ampliar más su canal con Dios, va a empezar a ser consciente de qué vino a enseñarle al mundo, por dónde hacerlo, cómo hacerlo, ¿sí? Y va a empezar a tener más sentido de pertenencia con su propósito de vida. ¿Listo? Vamos a mirar qué más tenemos por acá. Bueno, lo mismo para el 9 de julio, lo mismo porque nació da 16, pero tiene que trabajar herida de abandono de papá o sobreprotección de papá, que yo les hablé de eso la clase pasada, y tiene mucho más arraigado las cadenas y lealtades de parte del linaje materno, porque también lo tiene en el mes, ¿sí? El mes 7 y 9 más 7, 16, 1 más 6, 7, y trabajar ese karma 16, y si por lo pronto no sabe cómo trabajarlo, no seguirlo alimentando, ¿sí? Alguien por acá dice, ay, puro 7, 31 de marzo, 4 más 3, 7. Esto es una señal. Otro patrón instalado, otro programa instalado, 7 por acá. Ay, Alison también tiene 7, 8 de septiembre, 8 más 9, 16. Uy, puros 7. 12 de marzo, 3 y 3, 6. Bueno, allá le dio 6, ya vamos a hablar del 6. Bueno, entonces estas personitas que les da ese programa instalado 7, ya saben, a las que les da 16, traten de sanar ese karma 16. Ese karma 16 siempre hace sentir las cosas muy inestables. Este se caracteriza por la torre, ¿sí? Que es el de los sueños rotos, los sueños inconclusos. Las personas cada vez que van a lograr un objetivo, un sueño, un propósito, es como si llegara a la nube y tapara eso, ¿sí? Y siempre es una prueba de la vida, a ver qué tan listo estás tú ya para recibir lo que te mereces o si te vas a seguir saboteando, ¿sí? Y súper importante trabajar cadenas y lealtades, porque vienen de un linaje femenino que las mujeres han sido muy abnegadas y muy sacrificadas, y por eso es como si ustedes estuvieran como cargando con esa lealtad y eligieran vivir desde el sacrificio, ¿sí? Por eso las cosas no se les da como sueñan. Hasta ahí todo claro, porque ya pasamos aquí al otro número que da 6. Aleja, una preguntita. ¿El 17 es un número karmático? No, los números. A ver, todos los números vienen con una carga positiva y una carga negativa, como todos. Los átomos tienen su carga positiva y su carga negativa, ¿sí? Pero los números que vienen literal como con un karma, una tarea mucho más profunda pendiente, que es como me la debes, son los 13, 14, 16 y 19. Ok, listo. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, pasamos acá, alguien le dio 6, 12 de marzo. Esto es para todas las personas que le dan 6. Listo. Bueno, 12 de marzo, ¿sí? Bueno, al pasarlo a vibración nos da 3. ¿Esto qué quiere decir? Es una persona que tiene que trabajar mucho su niña interior. El número 3 tiene que ver con niña interior, ¿sí? Entonces es una persona que cuando pequeña no se sentía entendida, sentía que como que nadie la entendía, la comprendía, se le dificultaba mucho hablar, expresarse, ¿sí? Y este 3 habla también de
de que no se pudo sentir como acogida en en algún escenario, no supo cuál fue su escenario, ¿sí? Entonces, ahorita de adultos su tarea pendiente es aprender a brillar. En el lado positivo, estos tres son personas muy magnéticas, brillantes, coquetas, ¿sí? Em, pero en el lado desarmónico son personas muy inseguras, son personas que buscan estar en fiestas solamente por no sentirse solas, ¿sí? Bueno, y al sumar el 3 más 3 da 6. Y acuérdense que este 6 tiene que ver con sanar con mamá, ¿ok? Son personas que percibieron que en esa primera etapa de vida no tuvieron mucha aprobación o una relación muy sana con mamá, ¿sí? Más bien como fue un vínculo tóxico, ya sea donde percibió a mamá desdibujada o demasiado sobreprotectora y asfixiante. Entonces, si hay un programa instalado 6, es muy probable que la persona no tenga vínculos amorosos sanos. Es una persona que trata de dar mucho y siente que se queda vacía, ¿sí? Y da, y cuida y protege al otro, y consiente al otro, al compañero, al vecino, al novio, al hijo, a la mamá, pero si siente que alrededor suyo nadie corresponde a esas atenciones, a ese amor y a ese cuidado. Entonces, este programa instalado habla de que tiene que empezar a trabajar mucho en su autoconcepto, ¿sí? En su merecimiento, en su valor y en su autoestima. Estas personas, como han sido emocionalmente tan afectadas, saben cómo cuidar y consentir y sanar al corazón del otro. Estas personas tienen muchos dones de sanación, especialmente en las manos, ¿sí? Entonces pueden practicar mucho Reiki o son personas que también pueden cuidar, consentir, amar con las comidas, ¿sí? Todo lo que hagan con sus manos lo vienen lo hacen con, o más bien los efectos que tienen es de que sanan y nutren al otro, ¿sí? Bueno, y estas personas 6, entre más sanen el vínculo materno y entre más trabajen en su autoestima, su merecimiento, su valor propio, o sea, entre más empiecen a trabajar en sí y a trabajar su energía femenina, les va a ir mejor en la vida, con el dinero, con los vínculos y en su relación consigo misma. Se van a conectar mucho con la abundancia. Con estas personas que nacieron, o más bien que tienen un patrón, un programa instalado 6, se les recomienda mucho conectarse con la tierra, trabajar mucho su energía femenina y aprender a recibir porque son personas que no saben recibir, ¿sí? Entonces tienen que empezar a trabajar como esa vasija, ¿sí? Hasta ahí todo claro. Yo sumo mi día y mi mes y me da 8. Alison. No, porque es que tu mes, tú naciste el 8 de septiembre. 8 más 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, sí, el tuyo es 8. Ya vamos a hablar del 8. Bueno, vengan, hablemos del 8. Bueno, ay, pero tienes, Alison, sí es Alison, sí, Alison. Alison, te propusiste a trabajar mucho con papá. Yo creo que tú a veces sientes que te falta como que te cansas de hacerlo sola. 17 de septiembre, ¿cierto? Bueno, acá, acuérdense que los números hay que pasarlos a vibración. ¿Cómo se pasan a vibración? Sumando los dos dígitos. Y estos dos nos da 17. Acá, 17. Y este 17 da 8. Acuérdense que los números 1, 8 y 9 vinieron a trabajar con papá. Y tú tienes el 8 y el 9 y este 8 lo tienes repetido. Es decir, que tú en tu primera etapa de vida te sentiste muy sola, muy abandonada por parte de papá. Ya fuera porque él te abandonó o mantenía trabajando o hubo sobreprotección. Porque esa sobreprotección es la misma consecuencia de como si fuera abandono.
O sea, si hay personas de pronto estén pensando, sí, pero si proteges porque quiere mucho, es que no es lo que pasa, es como el niño lo percibe. Y si hay sobreprotección, el niño percibe a esta figura paterna rígida, ¿sí? Y la herida del padre no viene tanto por lo que pasó con papá, sino lo que percibió. Entonces, como la figura paterna, amorosa, que cuida, que protege, que nutre, que consiente. Entonces, al estar ya sea al lado de sobreprotección o de ausencia, el niño va a percibir esa figura amorosa, cuidadora, que protege ausente, vacía, como si no la tuviera. Entonces, esta persona, este 9, grábense lo que ese 9 siempre habla de dolor, lágrimas. Un niño o una niña que pasó por episodios que fueron muy dolorosos, sintió que perdió a alguien ya porque se cambió de colegio y perdió un amiguito, o sea, se mudó de ciudad, perdió un familiar, o sentía que todo el tiempo la abandonaban, todo el tiempo la dejaban sola, ¿sí? Y este 8 a la que pues sí, pues sentía que tenía las cosas necesarias materiales, pero sentía que no tenía ese afecto que le hubiera gustado recibir. Entonces, ahorita de adulto, ¿cuál va a ser su mayor tarea? A ver, al tener este 8 también en el día del nacimiento, es una persona que vino a construir mucha abundancia, mucha prosperidad, mucho dinero. Tanto así que el día de mañana le va a enseñar a los demás cómo hacerlos. Pero primero tiene que trabajar con papá, ¿sí? Porque de pronto pudo haber percibido, ay, mi papá se fue a trabajar a otra ciudad por culpa del dinero, perdí a mi papá. O por culpa del dinero mi papá me abandonó. Entonces, primero hay que hacer proceso de sanación con papá y ojalá también sanación con energía del dinero, ¿sí? Este 8 es buenísimo cuando está en el lado positivo, ¿sí? Que es cuando se hace todo este trabajo con papá y con el dinero. Pero cuando está en el negativo suele ser una persona muy inestable, le cuesta mucho conseguir trabajo, consigue trabajo y siente que no son bien pagos, que no son bien remunerados, o siente que le pagan bien, pero siente que el tiempo no le da, se siente cansada, se siente agotada, no se siente plena y satisfecha en el escenario y en el lugar donde está ocupando, ¿sí? Y son personas que siempre se sienten como muy presionadas por parte del dinero, ¿sí? Eso es lo principal que vienen a trabajar. Bueno, Alison dice sí, fue ausente al 100%. Entonces, trata de sanar esto. Incluso yo creo que tú atraes vínculos. Acuérdense que cuando es vínculos es todo, el vínculo laboral, el vínculo amistoso, el vínculo amoroso. Atraes vínculos que te suelen abandonar o vínculos donde no te sientes reconocida, no te sientes valorada, no te sientes apreciada, ¿sí? Entonces, trata de hacer proceso de sanación con herida de papá y ojalá también con el dinero y vas a ver cómo te cambia la vida, porque es como mover todo esto que en el inconsciente, mire, en el día y en el mes de nacimiento está impregnado lo de la primera etapa de vida. Algunas primeras etapas de vida van desde el nacimiento hasta los 14 años, otras hasta los 32, otras hasta los 35, dependiendo. Pero ahí en esa primera etapa de vida es donde como que se configura todo el software tuyo, ¿sí? Todo el cableado y todo lo que tú adquieras en ese inconsciente es lo que vas a seguir atrayendo cuando estés adulto. Entonces, al reprogramar todo esto, los cambios van a ser muy positivos. Dice, y con los vínculos he notado que suelo abandonar antes de sentir que me abandonen. Eso era lo que yo les comentaba ahorita, la persona que tiene la herida del abandono atrae personas que la abandonan o abandona, ¿sí? Lo mismo que la persona que tiene la herida del rechazo, rechaza al otro, ¿sí? Antes de que lo rechacen o atrae las personas que la rechazan, ¿sí? Entonces, yo te súper recomiendo sanar esta herida del abandono, sanar con papá y en lo posible energía con el dinero. ¿Sí? Vamos con el 9. Uy, nos salieron todos 6, 7, 8 y 9. Salieron todos del 6 al 9. 16 de febrero. Bueno, ahorita ya hablamos del karma 16, ¿sí? Trata de sanar ese karma. Si van teniendo alguna pregunta, esa es la manito. Del 16 de febrero. Listo. Bueno, el 16 ya saben que es un número karmático.
Entonces acá trata de sanar ese karma en lo posible. Entonces, si por el momento no lo puedes sanar, trata de no seguirlo alimentando, ¿ok? Yo les hablaba de este 2. Los números 2, 6, 7 tienen que ver con mamá. Entonces, este 2 habla de que tienes que sanar mucho con mamá. Este al pasarlo a vibración 2 da 7, tienes que cortar muchas cadenas y lealtades con tu linaje femenino. Y este 2 habla de que tienes el don de unir lo que todavía no está para romperse, ¿sí? Unir corazones, unir personas, pero tienes que aprender a jugar el juego del ping-pong, ¿listo? Y al sumar 7 más 2 nos da 9, que acuérdense que al sumar el día y el mes de nacimiento es donde nos da el programa instalado. Este 9, acuérdense, el 1, el 8 y el 9 habla de sanar con papá. Entonces, este 9 habla de que en tu primera etapa de vida te pudiste haber eh, sentido a papá muy ausente, no te reconoció, no te valoró, no te dio el lugar que te correspondía, te sobreprotegió. Sí, lo mismo que les dije ahorita. Eso ahora el programa instalado 9. Y son personas que suelen sentirse muy solas, muy vacías, por todo quieren llorar. ¿Sí? Cuando sanan este patrón, este programa instalado 9, son personas que se vuelven muy humanistas. Ay, son personas que se vuelven súper humanistas. Son personas que empiezan a traer más fama, más reconocimiento, más brillo, más magnetismo. De eso habla ese 9 en el positivo, ¿sí? Pero en el negativo siempre van a estar abandonando o haciendo cosas para que los abandonen, ¿sí? Tú dices, así mismo me pasó papá ausente, mamá también, por eso te digo que ese 2 habla de sanar con mamá y el 7 habla de sanar con tu linaje femenino. Entonces, ahí les estaba dando lo que tienen que empezar a trabajar, ¿sí? Empiecen a trabajar eso y van a notar las diferencias. En el caso tuyo, Tatiana, trata de sanar ese karma 16, trata de sanar linaje femenino, cortar cadenas, cortar lealtades, vínculo materno, vínculo paterno. ¿Ok? Y sí o sí, siempre hacer proceso de sanación con el niño o la niña interior. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo quedó claro? Todo quedó claro. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Ya hablamos de las heridas de infancia, el programa instalado y lo que principalmente deben de empezar a trabajar según la fecha de nacimiento. Entonces, no sé si antes de que finalicemos quieren compartir algo o preguntar algo. Alison, Elsa, Tatiana. No. Conmigo todo quedó claro. Bueno, listo, no hay más preguntitas. No, no sé tampoco. Damas, no hay preguntas. Pues yo no, en el momento no. Bueno, No, bellezas. lo que podía agarrar de la clase, muy claro, realmente. Muchas gracias. Bueno, a ti te salió el Karma 16, ves el link de la grabación y vas a poder profundizar más de lo que trata el Karma 16 y cómo no alimentarlo. Sí, ahora cuando la maestra pase el link, lo repaso para poder verla desde el inicio. Listo. Muchísimas gracias. Perfecto. Es con todo el amor. Si no tienen más preguntitas, entonces podemos concluir hasta la otra semana, ya que tenemos el otro encuentro. Perfecto. Está bien, muchachitas. Damas, ¿nos podemos ir? Pero aparentemente sí. Vamos, entonces. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, por una clase tan linda. Es con todo el amor. En el caso mío, mi papá murió cuando yo tenía 14 años. Entonces ahí viene el abandono. Ajá. Entonces sería bueno como hacer ese proceso de sanación, porque uno a veces dice, no, yo ya lo sané, pero sí como hacer el debido proceso. O sea, miren, empiecen, si quieren no crean nada, pero empiecen a hacer lo que yo les digo.
lo que salió en la fecha de nacimiento, trabajen esto y esto y esto, ustedes van a ver cómo empieza a transformarse todo para el lado positivo. O sea, se siente una vida más plena, más feliz, con más sentido. Completamente, completamente. Para eso estamos cogiendo las clases y para aprender a ser mejores personas. Así que el trabajo, Y aprovechen para hacerlo antes de que llegue Rosh Hashanah, para que empecemos el año nuevo con el corazón limpiecito, limpiecito. perfecto, muchísimas gracias, así será. Bueno, pues muchísimas gracias a todas por estar acá y las personas que van a oír el video más tarde, si tienen alguna pregunta, se comunican con Alejandra directamente y ella las puede ayudar. Ok, muchísimas gracias, Un Alejandra. abracito, Nos vemos chao. pronto. Bye, hasta luego.